Todo comenzó cuando recibí la pauta sobre la muerte de un pescador en el lago Chapala. Al principio, parecía ser solo otro reportaje sobre un accidente trágico, de esos que ocurren con frecuencia en comunidades ribereñas. El editor del periódico, donde trabajo, me llamó un jueves y dijo que quería un artículo especial para el fin de semana, algo que fuera más allá del simple relato policial. Mencionó rumores sobre apariciones extrañas en el lago y cómo los habitantes locales estaban evitando pescar en determinadas áreas. Pensé que sería una buena oportunidad para hacer algo diferente, tal vez explorar el folclore local o las supersticiones de los pescadores. Poco sabía que estaba a punto de involucrarme con algo que ninguna explicación racional podría justificar, algo que cambiaría completamente mi visión del mundo y me haría cuestionar todo lo que creía que era real o imaginario. Llegué al pueblo de San Pedro, a orillas del lago Chapala, un viernes soleado. El contraste entre la belleza del lugar y el ambiente pesado entre los habitantes era sorprendente. El lago se extendía majestuoso en el horizonte, con aguas tranquilas reflejando el cielo azul, mientras que la gente del pueblo caminaba cabizbajos, intercambiando miradas desconfiadas cuando me veían con mi bloc de notas y cámara fotográfica. Me hospedé en una pequeña posada administrada por una señora mayor llamada Dolores, que parecía ser la única persona dispuesta a hablar abiertamente conmigo. Durante la cena, pregunté sobre el pescador que había muerto, un tal Miguel Hernández, y su semblante cambió instantáneamente. Miró alrededor como si verificara si alguien estaba escuchando y bajó el tono de voz. Miguel vio algo que no debería haber visto, susurró. El lago tiene secretos que deben permanecer sumergidos. Si eres inteligente, te irás mañana, temprano, y olvidarás esta historia. Aquellas palabras, en vez de alejarme, solo aumentaron mi curiosidad. Siempre he sido así, terca y determinada. Características que me hicieron una buena periodista, pero que en ese momento me estaban empujando hacia algo que no comprendía. A la mañana siguiente, me desperté decidida a visitar a la familia de Miguel. Su hijo mayor, Raúl, accedió a recibirme, aunque reticente. Su casa era simple, típica de pescadores de la región, con redes colgadas en el patio y el olor a pescado impregnado en las paredes. Raúl estaba visiblemente afectado, con ojeras profundas y manos temblorosas. Me contó que en las semanas antes de morir, su padre había cambiado drásticamente. Miguel comenzó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando en medio de la noche, hablando sobre voces que lo llamaban desde el fondo del lago. Mi padre era un hombre fuerte, señora. Nunca tuvo miedo de nada, dijo Raúl con la voz entrecortada. Pero algo lo estaba consumiendo por dentro. Dejó de pescar en 1900 ciertas áreas del lago. Decía que había algo allá abajo, algo antiguo y malévolo que estaba despertando. Raúl entonces me mostró el diario de su padre, donde Miguel había dibujado símbolos extraños y escrito frases inconexas sobre aquellos que habitan en las profundidades y la maldición que regresa cada 100 años. Salí de la casa de Raúl con una sensación extraña, como si estuviera siendo observada. El diario de Miguel contenía información perturbadora. Mencionaba una isla en medio del lago donde supuestamente existían ruinas de un templo antiguo. Según los escritos confusos del pescador, ese templo había sido construido por una civilización que adoraba a entidades acuáticas, y un ritual de sacrificio se realizaba cada siglo para mantener a estas criaturas dormidas en las profundidades. El último ritual habría sido interrumpido por misioneros españoles hace exactamente 100 años, y ahora la maldición estaría despertando nuevamente. En condiciones normales, habría descartado todo aquello como delirios de un hombre perturbado, pero había algo en la convicción de las palabras de Miguel, en la forma como los habitantes evitaban el lago, que me hacía pensar que tal vez hubiera alguna verdad en aquella historia. Decidí que necesitaba visitar esa isla, ver con mis propios ojos lo que había allí. Encontré a un barquero llamado Carlos que, después de mucha insistencia y una buena cantidad de dinero, accedió a llevarme a la isla al día siguiente. Pasé el resto de aquel día entrevistando a otros habitantes, pero la mayoría se negaba a hablar sobre el asunto.
Los pocos que accedieron a conversar conmigo solo reforzaron la idea de que algo extraño estaba sucediendo en el lago. Una señora anciana me contó que, cuando era niña, su abuelo hablaba sobre los días oscuros, cuando varias personas desaparecieron en las aguas del Chapala. Según ella, esto ocurría en ciclos, y estábamos entrando en un nuevo periodo de desapariciones. Un comerciante local mencionó que, en las últimas semanas, el agua del lago en ciertas áreas había adquirido una coloración extraña, casi negra, y que peces muertos comenzaron a aparecer en las orillas. Todo esto podría tener explicaciones científicas, contaminación, algún fenómeno natural, pero la forma como las personas hablaban, siempre en susurros y con miedo en los ojos, me hacía sentir que había algo más. Aquella noche no pude dormir bien. La habitación de la posada era caliente y sofocante, incluso con la ventana abierta. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había descubierto hasta entonces. Alrededor de las 3 de la mañana, fui despertada por un sonido extraño proveniente del exterior. Parecía un canto distante, melodioso, pero de alguna forma perturbador. Me levanté y fui hasta la ventana. El lago, que era visible desde allí, parecía estar brillando bajo la luz de la luna, pero no era un brillo natural. Era como si pequeños puntos luminosos se movieran bajo la superficie del agua. Mientras observaba hipnotizada aquel fenómeno, tuve la impresión de ver una figura emerger en medio del lago solo por un instante, antes de sumergirse nuevamente. Me froté los ojos, pensando que estaba soñando o que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Cuando miré nuevamente, el lago había vuelto a la normalidad, oscuro y silencioso. Volví a la cama, temblando, y pasé el resto de la noche despierta, con miedo de lo que podría ver si miraba por la ventana nuevamente. La mañana llegó con un cielo nublado y una niebla densa cubriendo el lago, como si la naturaleza estuviera conspirando para aumentar la atmósfera siniestra del lugar. Me encontré con Carlos en el pequeño puerto del pueblo, según lo acordado. Él parecía nervioso, mirando constantemente hacia el lago, como si esperara ver algo surgir de las aguas, en cualquier momento. Mientras preparábamos el bote, noté que había traído algunos amuletos extraños y los había colocado en la proa. Cuando pregunté sobre ellos, Carlos explicó que eran protecciones contra los habitantes del lago. Intenté obtener más información, pero se limitó a decir que eran tradiciones antiguas y que no debería preocuparme. El bote era pequeño y simple, típico de los pescadores locales, con un motor fuera de borda que hacía un ruido ensordecedor cuando se encendía. Mientras nos alejábamos de la orilla, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había algo en el aire, una tensión casi palpable, como si el propio lago estuviera consciente de nuestra presencia y no nos quisiera allí. La niebla dificultaba la visibilidad, y varias veces tuve la impresión de ver sombras moviéndose a nuestro alrededor, pero siempre que miraba directamente, no había nada más que el agua gris y opaca. A medida que nos acercábamos al centro del lago, la niebla comenzó a disiparse, revelando una pequeña isla rocosa. Desde lejos parecía desierta, solo un montón de piedras y vegetación rastrera, pero cuando llegamos más cerca, pude distinguir estructuras de piedra parcialmente sumergidas y cubiertas de musgo. Eran ruinas antiguas, exactamente como Miguel había descrito en su diario. Carlos ancló el bote a unos metros de la orilla, negándose a acercarse más. «Esperaré aquí», dijo con voz temblorosa. «No pises las piedras con símbolos y no te quedes después de que el sol comience a ponerse». Asentí, aunque no entendía completamente sus advertencias. Tomé mi cámara, una grabadora y una pequeña mochila con agua y algunos refrigerios y salté al agua poco profunda, caminando hasta la orilla de la isla. El silencio era absoluto, ni siquiera el canto de los pájaros o el zumbido de insectos podía ser escuchado. Era como si la isla existiera en una burbuja, separada del resto del mundo. Mientras me acercaba a las ruinas, sentí una opresión en el pecho, como si el aire allí fuera más denso, más difícil de respirar. Las estructuras de piedra eran más impresionantes de cerca, con tallas intrincadas que el tiempo no había
logrado borrar por completo. Reconocí algunos de los símbolos que Miguel había dibujado en su diario, formas que recordaban a criaturas acuáticas, pero distorsionadas, casi humanas en algunos aspectos. Comencé a explorar las ruinas metódicamente, fotografiando cada detalle y grabando mis observaciones. En el centro de lo que parecía haber sido un templo, encontré una especie de altar de piedra. Era una estructura circular, con canales tallados, que convergían hacia un agujero central, como si estuviera hecho para que líquidos escurrieran dentro de él. No necesitaba ser muy inteligente para entender que aquello probablemente era usado para sacrificios. Alrededor del altar había inscripciones en una lengua que no reconocía, pero que se asemejaban vagamente a los jeroglíficos aztecas que ya había visto en museos. Tomé varias fotos e intenté hacer algunos bocetos en mi cuaderno. Mientras dibujaba, sentí una gota de agua caer en mi mano. Miré hacia arriba esperando ver nubes de lluvia, pero el cielo estaba claro en aquel punto de la isla, sin ninguna señal de precipitación. Entonces, noté que el agua estaba escurriendo de las propias piedras del altar, como si estuviera siendo expulsada desde dentro de ellas. Toqué la superficie de la piedra y la sentí húmeda y extrañamente caliente, como si hubiera algún tipo de actividad dentro de la estructura. Fue en ese momento que escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento pasando entre las ruinas, pero pronto me di cuenta de que había un patrón, casi como palabras siendo pronunciadas en una lengua desconocida. Miré alrededor, pero estaba completamente sola en la isla, con Carlos esperando a una buena distancia en el bote. Los susurros parecían venir de todos los lugares y de ningún lugar al mismo tiempo, como si el propio aire estuviera hablándome. Intenté grabar el sonido con mi equipo, pero cuando reproduje la grabación solo había estática. Comencé a sentir una ansiedad creciente, como si algo estuviera a punto de suceder. El aire parecía más pesado cada minuto, y tuve la sensación de que las ruinas estaban de alguna forma cerrándose a mi alrededor, aunque racionalmente sabía que las piedras no se mueven solas. Decidí continuar mi exploración, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que crecía dentro de mí. Caminé hasta lo que parecía ser el borde de la estructura principal del templo y encontré una escalera de piedra que descendía a un nivel inferior, parcialmente sumergido por el agua del lago. Dudé por un momento, considerando si debería bajar o no. El agua estaba oscura y no se podía ver lo que había debajo de la superficie. Pero mi curiosidad periodística habló más fuerte y comencé a bajar los escalones cuidadosamente. El agua estaba helada, contrastando con el calor del día, y a medida que descendía, llegaba cada vez más alto en mi cuerpo. Cuando el agua ya estaba a la altura de mi cintura, me di cuenta de que había entrado en una especie de cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas con más de aquellos símbolos extraños, pero estos parecían diferentes, más elaborados y perturbadores. Parecían representar figuras humanas siendo arrastradas hacia el agua por criaturas con tentáculos y garras. En una de las paredes había un mural mayor que mostraba lo que parecía ser una ceremonia de sacrificio, con sacerdotes arrojando personas al lago mientras una forma monstruosa emergía de las profundidades. Mientras observaba aquellas imágenes aterradoras, sentí algo rozar mi pierna debajo del agua. Di un salto hacia atrás, casi resbalando en los escalones de piedra. Miré hacia el agua, pero no podía ver nada más allá de la superficie oscura. Traté de convencerme de que era solo alguna planta acuática o tal vez un pez, pero una sensación de pavor comenzó a apoderarse de mí. Los susurros que había escuchado antes parecían más fuertes ahora, casi como si estuvieran dentro de mi cabeza. Comencé a sentir una presión en las sienes, como el inicio de una fuerte migraña. Decidí que ya había visto suficiente y comencé a subir los escalones volviendo a la parte seca de la isla. Cuando emergí completamente del agua, noté algo extraño en mi piel. Donde el agua del lago había tocado, pequeñas manchas rojizas comenzaban a aparecer como una reacción alérgica. Picaban y ardían. Pero lo más perturbador era que parecían formar patrones, como si fueran símbolos similares a los que había visto en las ruinas. Asustada, decidí que era hora de volver.
El sol ya estaba comenzando a descender en el horizonte y recordé la advertencia de Carlos de no quedarme en la isla después del atardecer. Comencé a caminar de regreso a donde el bote estaba anclado, pero de repente me di cuenta de que no podía orientarme correctamente. Las ruinas parecían diferentes, como si hubieran cambiado de posición. Intenté calmarme pensando que era solo mi mente jugándome trucos debido al estrés y al cansancio. Saqué mi brújula de la mochila, pero para mi horror, la aguja giraba frenéticamente, sin apuntar hacia ninguna dirección específica. Fue cuando noté que la niebla estaba regresando, envolviendo la isla rápidamente. Comencé a caminar más rápido, tratando de encontrar el camino de regreso antes de que la visibilidad se volviera muy mala. Llamé a Carlos, pero mi voz parecía ser absorbida por el aire denso, sin eco ni propagarse como debería. La niebla se volvía cada vez más espesa y pronto apenas podía ver algunos metros frente a mí. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que estaba completamente perdida en una isla que no debería ser lo suficientemente grande como para que alguien se perdiera. Los susurros que había escuchado antes ahora parecían venir de todos lados, más fuertes y más claros. Comencé a distinguir palabras en español mezcladas con aquella lengua desconocida. Quédate con nosotros. Únete a nosotros en las profundidades. Sangre nueva para el ritual. Intenté ignorar las voces, diciéndome a mí misma que era solo mi imaginación, que el estrés me estaba haciendo alucinar. Pero entonces comencé a ver sombras moviéndose en la niebla, formas humanoides que aparecían y desaparecían rápidamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en mi pecho. Comencé a correr, sin dirección definida, solo queriendo escapar de aquellas presencias que sentía a mi alrededor. No sé por cuánto tiempo corrí a través de la niebla, tropezando con piedras y casi cayendo varias veces. De repente, el terreno bajo mis pies cambió y me di cuenta de que había llegado a la orilla de la isla. El agua del lago lamía mis zapatos y a través de la niebla logré distinguir la silueta del bote de Carlos a algunos metros de distancia. Grité por él y esta vez mi voz pareció atravesar la niebla. Escuché el motor del bote siendo encendido y pronto Carlos estaba acercándose a la orilla. Entré en el agua, caminando lo más rápido que podía en dirección al bote. Cuando estaba casi alcanzándolo, sentí algo agarrar mi tobillo debajo del agua. Era como una mano, fría y resbaladiza, jalándome hacia abajo. Grité y me debatí, logrando soltarme momentáneamente. Carlos extendió la mano desde el bote y en un último esfuerzo desesperado logré agarrarla. Él me jaló dentro del bote con una fuerza sorprendente e inmediatamente aceleró el motor, alejándonos de la isla lo más rápido posible. Mientras nos alejábamos de la isla, miré hacia atrás y vi algo que aún me atormenta en mis pesadillas. La niebla sobre la isla parecía estar moviéndose de forma no natural, casi como si tuviera vida propia, formando lo que parecían ser siluetas enormes que se erguían del agua. Carlos también lo vio, pues murmuró una oración y aceleró aún más el motor, haciendo que el pequeño bote saltara sobre las olas que comenzaban a formarse en el lago antes tan tranquilo. Mi tobillo, donde había sentido aquel toque helado, ahora ardía intensamente. Al mirar hacia abajo, vi marcas rojas en forma de dedos, como si alguien hubiera presionado con tanta fuerza que dejó la piel quemada. Pero lo más perturbador eran las manchas que habían aparecido en el resto de mi cuerpo, donde el agua del lago había tocado. Ahora formaban claramente patrones, como los símbolos que había visto en las ruinas. Intenté limpiarlas con agua de mi botella, pero parecían estar bajo la piel, no sobre ella. El trayecto de regreso al pueblo pareció durar una eternidad. Carlos no dijo una palabra, concentrado en mantener el bote en movimiento lo más rápido posible. El sol se estaba poniendo tiñendo el cielo de rojo sangre y la oscuridad comenzaba a caer sobre el lago. Cuando finalmente llegamos al pequeño puerto, me di cuenta de que varios habitantes estaban reunidos allí, como si estuvieran esperándonos. Entre ellos estaba Dolores, la dueña de la posada, con una expresión grave en el rostro.
Tan pronto como desembarqué, tambaleándome de agotamiento y miedo, ella se acercó y tomó mi brazo examinando las marcas rojas que ahora cubrían gran parte de mi piel. «Has sido marcada», dijo en voz baja. «Ellos te han elegido». Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, Dolores me arrastró rápidamente lejos del lago en dirección a la posada, mientras los otros habitantes se alejaban de mí, algunos haciendo señales para alejar el mal. En la posada, Dolores me llevó a una habitación en la parte trasera, diferente de la que me estaba hospedando. Era una habitación simple, con símbolos extraños pintados en las paredes y hierbas secas colgadas del techo. Me hizo sentar en una silla y comenzó a preparar una mezcla de hierbas en una palangana con agua. «Necesitas entender lo que has despertado», dijo mientras trabajaba. «Hace siglos, mucho antes de que llegaran los españoles, una antigua civilización vivía a orillas de este lago. Adoraban a dioses de las profundidades, entidades que exigían sacrificios humanos para permanecer dormidas. Cada 100 años se realizaba un ritual para renovar el pacto, pero cuando los misioneros llegaron, interrumpieron el último ritual, pensando que estaban salvando vidas». Hizo una pausa, sumergiendo un paño en la mezcla que había preparado. No entendían que estaban condenando a muchas más personas. Dolores comenzó a aplicar la mezcla de hierbas en las marcas rojas de mi cuerpo. El líquido era frío y tenía un olor fuerte, casi nauseabundo, pero proporcionaba alivio inmediato para el ardor. «Los dioses del lago están despertando ahora», continuó. «El ciclo de 100 años se ha completado y están hambrientos». Miguel fue el primero en darse cuenta. Era sensible a estas cosas. Siempre supo que había algo en el lago. En las últimas semanas comenzó a tener visiones, a escuchar llamados. Intenté ayudarlo como estoy tratando de ayudarte ahora, pero ya estaba muy conectado a ellos. Dejó de hablar por un momento, con los ojos llorosos. Una mañana encontraron su bote vacío, derivando en el lago. Su cuerpo apareció 3 días después en la orilla de la isla. Estaba irreconocible. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al escuchar aquellas palabras. Recordé las sombras que había visto en la niebla, las voces que había escuchado, la sensación de algo jalándome hacia las profundidades. «¿Qué quieren de mí?», pregunté con voz temblorosa. Dolores terminó de aplicar la mezcla de hierbas y se sentó frente a mí con una expresión sombría. «Te han marcado como un recipiente», dijo. «Tu cuerpo, tu mente, tu alma, lo quieren, todo. Fuiste a la isla, viste el altar, tocaste las aguas sagradas. Ahora te consideran parte del ritual inacabado». Tomó mis manos entre las suyas. Estaban callosas y calientes, en contraste con el frío que sentía por dentro. «Necesitas irte de aquí hoy mismo, antes de que la noche avance más. Ve lejos del lago, a algún lugar alto y seco. Tal vez, si te alejas lo suficiente, la conexión se debilite», concordé inmediatamente. No necesitaba más convencimiento para querer salir de aquel lugar lo más rápido posible. Dolores me dio una pequeña bolsa de cuero con más de aquellas hierbas y algunas instrucciones sobre cómo usarlas, en caso de que las marcas volvieran a arder. También me entregó un amuleto de piedra con símbolos tallados, similares a los que había visto en las ruinas, pero diferentes de alguna manera. «Esto es para protección», explicó. «No te lo quites, no importa lo que pase». Reuní mis cosas rápidamente y Dolores llamó a un sobrino que tenía un coche para llevarme hasta la ciudad más cercana, donde podría tomar un autobús hacia la capital. Antes de salir, le pregunté por qué me estaba ayudando, cuando todos los demás habitantes parecían querer distancia de mí. Miró por la ventana en dirección al lago, ahora completamente oscuro bajo el cielo nocturno. «Mi abuela era una curandera», dijo. «Ella me enseñó que hay un equilibrio entre nuestro mundo y el otro. Los dioses del lago no son malos por naturaleza, solo hambrientos y antiguos, siguiendo sus propias reglas. Si te vas, encontrarán otro recipiente. Si te quedas...». No completó la frase, pero no era necesario. El viaje hasta la ciudad vecina fue tenso y silencioso. El sobrino de Dolores, un joven llamado Ernesto,
Conducía rápido y nervioso, mirando constantemente por el retrovisor, como si esperara ver algo siguiéndonos. Las carreteras eran oscuras y sinuosas, bordeando el lago por varios kilómetros, antes de finalmente alejarse de él. Durante todo el trayecto, sentí una presión creciente en la cabeza, como si algo estuviera tratando de entrar en mi mente. Imágenes de las ruinas y del altar de piedra parpadeaban ante mis ojos, incluso cuando los cerraba. Y lo peor eran los susurros, que parecían aumentar de volumen a medida que nos alejábamos del lago, como si las voces estuvieran protestando, tratando de convencerme de volver. En determinado momento, el dolor se volvió tan intenso que grité, asustando a Ernesto y casi haciéndole perder el control del coche. Se detuvo en el arcén, y fue entonces cuando noté que mi nariz estaba sangrando. La sangre escurría caliente por mi rostro, pero lo más aterrador era que, en lugar de caer en gotas, parecía moverse por mi piel formando aquellos mismos símbolos malditos de las ruinas. Ernesto parecía aterrorizado, pero no me abandonó. Tomó un pañuelo y me ayudó a limpiar la sangre. Luego continuó conduciendo aún más rápido. Llegamos a la ciudad alrededor de la medianoche y me dejó directamente en la estación de autobuses. Había un autobús saliendo hacia la capital en 20 minutos y compré un boleto con las manos temblorosas. Mientras esperaba en la plataforma casi desierta, sentí como si estuviera siendo observada. Miré alrededor, pero solo había algunos otros pasajeros somnolientos y un empleado de la estación. Fue entonces cuando noté la fuente de agua en el centro de la sala de espera. El agua parecía moverse de forma extraña, formando pequeños remolinos incluso sin viento o cualquier otra perturbación visible. Y por un instante, tuve la certeza absoluta de que vi un rostro formarse en la superficie del agua, mirándome directamente, antes de disiparse nuevamente. Entré en el autobús con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que estaba simplemente exhausta y que mi mente estaba creando ilusiones. Elegí un asiento en el fondo, lejos de las ventanas, y agarré el amuleto que Dolores me había dado, como si fuera un salvavidas. El autobús partió puntualmente, y a medida que nos alejábamos de la ciudad, sentí un alivio momentáneo. Las voces en mi cabeza parecían disminuir, y las marcas en mi piel ardían menos. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de aquellas ruinas, del altar, de las figuras en la niebla. En determinado momento, debo haberme quedado dormida, pues fui despertada bruscamente cuando el autobús se detuvo en una pequeña estación para recoger más pasajeros. Miré por la ventana y mi sangre se heló. Estábamos en una ciudad a orillas de otro lago. No era el Chapala, pero la simple visión del agua oscura bajo la luz de la luna hizo que mi estómago se revolviera. Las marcas en mi piel comenzaron a arder nuevamente y sentí un zumbido en los oídos, como si las voces estuvieran regresando. Pasé el resto del viaje en un estado de semiconsciencia, luchando contra la sensación de que algo estaba tratando de tomar control de mi mente. Cuando finalmente llegamos a la capital, ya era de mañana. Bajé del autobús tambaleándome de agotamiento y fui directamente a un hotel barato cerca de la estación. Necesitaba descansar, reorganizar mis pensamientos y decidir qué hacer a continuación. En la habitación del hotel tomé un largo baño, tratando de lavar cualquier vestigio de aquella agua maldita del lago. Las marcas en mi piel parecían menos vívidas ahora, más como cicatrices antiguas que heridas recientes. Usé algunas de las hierbas que Dolores me dio, siguiendo sus instrucciones, y sentí un alivio inmediato. Después, caí en la cama y dormí por casi 24 horas seguidas. Cuando desperté me sentí mejor, más lúcida. Las voces se habían reducido a un susurro distante, casi imperceptible, y comencé a preguntarme si todo aquello no había sido solo una experiencia traumática amplificada por el estrés y el cansancio. Pasé los días siguientes tratando de retomar mi vida normal. Llamé a mi editor e inventé una historia sobre haber estado enferma, explicando por qué no había entregado el artículo sobre el pescador. No estaba contento, pero me dio algunos días más para finalizar el trabajo. No mencioné nada sobre ruinas antiguas o maldiciones. ¿Quién me creería?
Yo misma estaba empezando a dudar de lo que había vivido. Las marcas en mi piel continuaban desapareciendo gradualmente, y las voces en mi cabeza se volvieron tan débiles que podía ignorarlas la mayor parte del tiempo. Comencé a escribir un artículo genérico sobre el accidente del pescador, basado en la poca información oficial que había recolectado, evitando cualquier mención a las historias sobrenaturales. Tal vez, pensé, si negaba lo que sucedió, si me negaba a creer, aquello perdería el poder sobre mí. Esa ilusión de normalidad duró exactamente una semana. Estaba trabajando en mi laptop en la habitación del hotel cuando recibí un correo electrónico extraño. No había remitente identificado, solo un asunto. Ellos están esperando tu regreso. El cuerpo del correo contenía solo una imagen, una foto de la isla en el lago Chapala, tomada desde un ángulo que reconocí inmediatamente como siendo del lugar donde Carlos había anclado el bote. Pero lo más perturbador era que la foto parecía haber sido tomada recientemente, y en el centro de la imagen, parcialmente visible entre las ruinas, había una figura que se parecía mucho a mí. Borré el correo inmediatamente, con las manos temblorosas, y apagué la computadora. ¿Cómo podría alguien haber tomado esa foto? No había estado en la isla desde aquel día, y estaba segura de que nadie nos había seguido. ¿Estaría volviéndome paranoica? O peor, estaría teniendo alucinaciones tan vívidas que ya no podía distinguir entre realidad e imaginación. Aquella noche, tuve la primera de las pesadillas que se volverían recurrentes. Soñé que estaba de vuelta en la isla, pero esta vez no estaba sola. Había otras personas conmigo, todas con las mismas marcas rojas en la piel, todas caminando como sonámbulas hacia el altar de piedra. En el centro del altar había una figura alta y oscura, con tentáculos en lugar de brazos, y donde debería haber un rostro, había solo una superficie lisa y reflexiva, como agua quieta. La criatura señalaba a cada uno de nosotros eligiendo, y cuando su dedo me señaló a mí, desperté gritando empapada de sudor. Lo más aterrador fue darme cuenta de que mi cuerpo estaba mojado, no solo con sudor, sino también con lo que parecía ser agua del lago. Tenía el mismo olor extraño, ligeramente sulfuroso, y dejaba esa sensación viscosa en la piel. Las marcas rojas, que casi habían desaparecido, ahora estaban vívidas nuevamente, pulsando como si tuvieran vida propia. Decidí que no podía permanecer más en la capital. Estaba claro que la distancia no era suficiente para romper la conexión con lo que fuera aquella entidad del lago. Recordé las palabras de Dolores sobre ir a un lugar alto y seco, lo más lejos posible del agua. Esa misma mañana hice las maletas y compré un pasaje para una pequeña ciudad en el norte del país, ubicada en una región montañosa y árida. No le conté a nadie a dónde iba, ni siquiera a mi editor, a quien simplemente envié un correo electrónico pidiendo licencia médica por tiempo indeterminado. Durante el viaje, evité mirar cualquier cuerpo de agua, ríos, lagos, incluso fuentes en plazas públicas. Cada vez que veía agua, las voces en mi cabeza se volvían más fuertes, más insistentes, y las marcas en mi piel comenzaban a arder nuevamente. Llegué a la pequeña ciudad montañosa después de 2 días de viaje. Era un lugar remoto, con pocos turistas y una población local reservada. Alquilé una habitación en una pensión simple y pasé los primeros días solo descansando, usando las hierbas de Dolores siempre que las marcas comenzaban a molestar. Para mi sorpresa y alivio funcionaba. Cuanto más tiempo pasaba en aquel lugar seco y elevado, más las voces se alejaban y las marcas desaparecían. Después de 2 semanas, comencé a creer que tal vez había escapado de la maldición. Las pesadillas aún venían ocasionalmente, pero eran menos vívidas, menos reales. Comencé a explorar la ciudad, a conversar con los habitantes locales, a tratar de reconstruir algún tipo de vida normal. Incluso logré retomar mi trabajo, escribiendo artículos freelance que enviaba por internet. Nunca más mencioné el lago Chapala o cualquier cosa relacionada con aquella experiencia. Era como si hubiera hecho un pacto conmigo misma para olvidar, para negar que aquello había sucedido. Y funcionó por casi 3 meses. Estaba comenzando a sentirme segura nuevamente, a bajar la guardia.
Las marcas en mi piel habían desaparecido completamente y raramente escuchaba los susurros ahora. El amuleto que Dolores me había dado estaba guardado en un cajón casi olvidado. Fue entonces cuando la sequía comenzó. La región, normalmente árida, entró en un período de sequía severa. Los pozos comenzaron a secarse y el ayuntamiento implementó un racionamiento de agua. Las personas estaban preocupadas, haciendo procesiones y oraciones pidiendo lluvia. Yo debería estar preocupada también, pero una parte de mí se sentía aliviada con la falta de agua. Era como si la sequedad del aire, la ausencia de humedad, me protegiera de alguna forma. Pero entonces, después de semanas de cielo despejado, las nubes comenzaron a formarse. Al principio, eran solo algunas nubes blancas e inofensivas. Después, se volvieron más densas, más oscuras, y una noche finalmente llovió. Hola gente, estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme sobre algo que me pasó hace unas semanas y que todavía me pone los nervios de punta. Vivo en un pueblito cerca de Tequila, en México, un lugar tranquilo donde todos se conocen. Nunca creí mucho en esas historias de fantasmas que la gente de por aquí siempre cuenta, ¿saben? Como que siempre pensé que era puro cuento de viejos para asustar a los niños. Pero después de ese día, ya no sé qué pensar. Estoy temblando, solo de recordarlo mientras escribo esto. Les juro que nunca pasé por algo tan aterrador en mi vida. Solo quiero saber si alguien ha visto algo parecido o si me estoy volviendo loco. Era un sábado por la noche, como a las 10 de la noche, y yo volvía a casa después de visitar a un amigo que vive en un ranchito a unos 5 kilómetros de aquí. Iba en mi moto, una viejita que a veces falla pero que nunca me había dejado tirado. El camino hacia mi casa es de tierra, todo lleno de hoyos, y no tiene ni una luz, solo el faro de la moto para guiarme. El cielo estaba nublado, sin luna, así que la oscuridad era asfixiante. Les confieso que ya estaba medio incómodo porque odio andar solo de noche por ahí, pero nunca imaginé que algo fuera de lo normal iba a pasar. Solo quería llegar rápido a casa y descansar. Mientras manejaba, empecé a escuchar un ruido extraño, como si fuera un caballo galopando detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación porque, ¿quién iba a estar cabalgando a esa hora en ese camino desierto? Pero el sonido se hizo más fuerte, más claro, como si se estuviera acercando. Mi corazón empezó a latir más rápido y miré por el retrovisor, pero no vi nada. El faro de la moto no alumbraba muy lejos, así que solo podía ver unos pocos metros atrás. Luego el ruido paró de repente y sentí un alivio pensando que era solo cosa de mi cabeza, pero no sabía que eso era apenas el comienzo. Unos minutos después, el sonido volvió, pero ahora parecía estar mucho más cerca. Era un trote pesado, como si el caballo estuviera casi pegado a mi moto. Aceleré, aunque tuviera miedo de caerme, en un hoyo del camino, pero el ruido no paraba de seguirme. Mi pecho estaba apretado, una sensación horrible, como si algo muy malo estuviera pasando. Miré otra vez por el retrovisor y les juro por Dios, vi una sombra oscura enorme, como si fuera un hombre montado en un caballo. Pero no se veía bien, porque estaba muy oscuro. Solo sentí un frío en la espalda, un miedo que nunca había sentido antes. Entonces, gente, empecé a acordarme de las historias que mi abuela contaba sobre un charro sin cabeza que aparecía en los caminos por la noche aquí. Siempre me reía de eso. Pensaba que era pura leyenda, pero en ese momento, con ese ruido detrás de mí, no podía pensar en otra cosa. Todo mi cuerpo temblaba y solo podía acelerar más, aunque sabía que la moto no iba a aguantar mucho. El sonido del galope estaba tan fuerte que parecía que me iba a alcanzar en cualquier segundo. No sabía qué hacer, solo quería escapar. El miedo era tanto que apenas podía respirar bien. De repente, sentí un viento helado en la cara, un viento que no tenía sentido, porque no había ni una brisa esa noche. Y con el viento vino un olor extraño, como de tierra mojada mezclado con algo podrido, que me dio náuseas al instante. El ruido del caballo ahora estaba a mi lado,
como si estuviera emparejado conmigo. No tuve el valor de girar la cabeza para mirar, pero por el rabillo del ojo vi esa sombra otra vez. Era alta. Parecía un hombre vestido de charro con ese sombrero típico, pero, Dios mío, no tenía cabeza. Casi pierdo el control de la moto del puro pánico. Grité, no sé, por instinto, como si alguien fuera a escucharme en ese camino desierto. Mi corazón estaba desbocado y solo pensaba que iba a morir ahí, que esa cosa me iba a atrapar. Seguí acelerando, pero parecía que no servía de nada, porque el sonido del galope no se alejaba. Al contrario, parecía que estaba jugando conmigo. A veces se quedaba un poco atrás, después volvía a mi lado. Estaba sudando frío, las manos temblándome en el manubrio, y solo podía pensar en mi familia, rezando en mi mente para llegar a casa vivo. Cada segundo parecía una eternidad. Entonces, unos metros más adelante, vi un cruce que lleva al centro del pueblito. Pensé que si lograba llegar ahí, tal vez habría alguien cerca, o al menos más luz, así que tomé la curva lo más rápido que pude, casi tumbándome con la moto. El sonido del caballo hizo la curva conmigo, sin parar ni un segundo, pero por alguna razón sentí que ahora estaba un poco más lejos. No sé explicarlo, era como si hubiera dudado por un instante. Mi pecho todavía estaba explotando de miedo, pero esa pequeña distancia me dio un hilo de esperanza. Solo necesitaba aguantar un poco más. Cuando llegué más cerca del centro, vi unas luces débiles a lo lejos, como las lámparas de los postes que están en la plaza principal. Eso me dio un poco más de valor, porque significaba que ya casi estaba ahí, casi saliendo de esa oscuridad infernal. Pero el sonido del caballo todavía estaba detrás de mí, aunque un poco más lejos. No sabía si era mi mente engañándome o si realmente estaba disminuyendo, pero no me arriesgué a mirar atrás otra vez. Todo mi cuerpo estaba tenso, las manos agarradas al manubrio con tanta fuerza que dolían. Solo pensaba en llegar a la luz como si eso fuera a salvarme. El olor podrido todavía estaba en el aire, dándome náuseas, y el viento helado parecía perseguirme. De repente, la moto empezó a fallar, como si el motor fuera a apagarse en cualquier momento. Mi corazón casi se detuvo cuando sentí que perdía fuerza. Golpeaba el tanque, maldecía, como si eso fuera a solucionar algo, pero solo tosía y desaceleraba. El pánico regresó con todo, porque si se paraba, estaba perdido. El sonido del galope parecía haberse acercado otra vez, como si esa cosa supiera que estaba en problemas. Escuchaba el ruido de los cascos en la tierra, rítmico, casi como una amenaza. Empecé a rezar en voz alta, pidiendo que la moto aguantara solo un poco más, solo hasta llegar a la plaza. Por suerte, o no sé qué, la moto dio un tirón y volvió a funcionar, aunque a trompicones. Aceleré todo lo que podía, ignorando los hoyos del camino, sintiendo cada bache como si fuera a tirarme al suelo. Las luces de la plaza estaban más cerca ahora y podía ver el contorno de unas casas, pero el sonido del caballo no paraba, aunque parecía que mantenía una distancia fija, como si solo quisiera asustarme, hacerme sentir que no tenía escapatoria. Mi pecho dolía de tanto miedo, y solo pensaba que si sobrevivía, nunca más iba a pasar por ese camino de noche. Cuando finalmente llegué a la plaza, había unas pocas personas por ahí, unos viejos platicando en una banca y un tipo barriendo frente a una tiendita. Paré la moto de cualquier manera. Así callándome, miré atrás, jadeando, esperando ver algo, pero no vi nada, ni sombra, ni rostro de caballo, nada. El viento. Había desaparecido. Tan nervioso que apenas podía hablar. La gente me miró con cara rara, como si estuviera loco, pero no me importó. Solo quería saber si estaba seguro ahí. Me quedé parado ahí en la plaza por unos minutos, tratando de calmarme, pero no podía dejar de mirar las sombras alrededor. Cada ruidito, como una hoja arrastrada por el viento, me hacía saltar de miedo. Sabía que esas personas no iban a creer lo que había visto, así que ni intenté contarles. Solo preguntaron si estaba todo bien, y murmuré que sí, aunque sabía que no. Mi corazón todavía estaba acelerado, y sentía como si algo aún me estuviera observando, aunque no hubiera nada ahí. Era una sensación horrible,
de estar siendo vigilado. Después de un rato, uno de los viejos se ofreció a acompañarme hasta mi casa porque dijo que parecía asustado. Acepté de inmediato, aunque mi casa estuviera solo a unas cuadras de ahí. No quería arriesgarme a caminar solo ni por un segundo. Mientras íbamos, con la moto empujada a mi lado, seguía mirando las calles oscuras, con miedo de escuchar ese sonido otra vez. No escuché nada, pero la sensación de que algo estaba mal no se me quitaba. Cada sombra parecía un peligro, y solo quería cerrar la puerta de mi casa y no salir nunca más de noche. Llegando a casa, cerré todo, puertas y ventanas, y me quedé despierto por horas, sin valor para apagar la luz. Estaba agotado, pero el miedo era más grande que el cansancio. Me quedaba pensando en lo que había visto, en esa sombra sin cabeza, en el olor, en el viento helado. ¿Cómo podía ser real algo así? ¿Será que me estaba volviendo loco? Mi cuarto parecía seguro, pero todavía escuchaba ruidos raros afuera. O tal vez era solo mi cabeza. No sé. Solo sé que no podía relajarme ni por un minuto. El miedo todavía estaba pegado a mí. Hasta hoy, no sé qué era esa cosa en el camino, pero juro que no inventé nada de esto. No se lo conté a casi nadie, porque sé que me van a tomar por loco, pero necesitaba desahogarme aquí. ¿Alguien ha pasado por algo así cerca de Tequila? ¿Será de verdad el charro sin cabeza de las historias? Tengo miedo de volver por ese camino, incluso de día. Todavía siento escalofríos solo de recordarlo, y a veces pienso que escucho cascos de caballo por la noche, incluso estando en casa. Si alguien sabe algo, por favor cuéntenme, porque estoy desesperado por entender qué pasó. Hola gente, estoy aquí para contar algo que me pasó hace unos días y que me dejó completamente aterrado. Trabajo como obrero en una construcción en el centro histórico de Jalisco, un edificio nuevo que están levantando en una zona bien antigua de la ciudad. Siempre escuché que ese lugar tiene unas historias raras, que era un cementerio indígena hace siglos, pero nunca le hice caso. Para mí era puro cuento de quien no tiene nada que hacer. Pero después de lo que viví esa noche, mientras hacía horas extras solo, ya no sé qué creer. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme y a ver si alguien aquí ha pasado por algo parecido. Tengo un miedo terrible hasta hoy. Era un jueves, ya pasaban las 10 de la noche, y yo estaba quedándome hasta tarde para adelantar un trabajo de concretar una pared. La obra estaba desierta, todos ya se habían ido, y solo estaba yo ahí, con una linterna en la cabeza y el ruido de mis propios pasos retumbando. El lugar se pone bien siniestro de noche, con esas luces débiles que apenas alumbran las esquinas. Estaba concentrado en el trabajo, mezclando el cemento cuando empecé a escuchar algo raro. Era como un susurro, bajito, pero claro, llamando mi nombre. Carlos, Carlos. La sangre se me heló al instante. Miré a los lados, pensando que era alguien bromeando, pero no había nadie. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de entender de dónde venía ese sonido, hasta que me di cuenta de que parecía salir de la misma pared en la que estaba trabajando. No era solo una voz, eran varias, susurrando juntas, como si hubiera gente ahí dentro. Mi corazón se aceleró y di unos pasos atrás, casi tropezándome con una pala. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que estaba cansado, pero el susurro no paraba. Era mi nombre, repetido una y otra vez, con un tono que parecía triste, no sé, casi como si pidieran ayuda. Estaba sudando frío, aunque hiciera fresco en la noche. No sabía si quedarme o correr de ahí. Para empeorar, mientras intentaba calmarme, vi por el rabillo del ojo una sombra pasar rápido entre los andamios del otro lado de la obra. No era una sombra cualquiera, parecía alguien corriendo, pero no había nadie ahí, lo juro. Grité un «¿Quién anda ahí?», pero mi voz salió temblorosa y obviamente nadie respondió. Agarré la linterna y apunté hacia donde vi la sombra, pero solo vi los materiales de construcción apilados y el vacío. Mi pecho estaba apretado y sentía que algo estaba muy mal. Esa sombra no tenía dueño, no tenía explicación. Estaba empezando a pensar que no debía haberme quedado ahí solo. Decidí que iba a parar unos minutos, tomar un poco de agua
e intentar calmarme, pero entonces escuché algo que me hizo congelarme otra vez. Allá en el fondo de la obra, donde hay unas pilas de ladrillos y un rincón más oscuro, se oyó una risa infantil, muy baja pero clara, como un niño jugando, ¿saben? Solo que yo sabía que no había ningún niño ahí, mucho menos a esa hora. Mis brazos se erizaron al instante y me quedé mirando hacia la oscuridad, sin valor para ir hasta allá. La risa paró, pero luego volvió, más larga, como si alguien se estuviera burlando de mí. Solo pensaba que necesitaba salir de ahí, pero mis piernas estaban trabadas. Después de unos minutos de pánico, resolví volver al trabajo, solo para terminar pronto e irme, pero no era fácil concentrarme. Mientras echaba el cemento en la pared, escuchaba los susurros de vez en cuando y las sombras parecían moverse por los rincones de mi visión. Trataba de no mirar, pero era imposible ignorarlo. Luego, cuando terminé de concretar un pedazo de la pared, di unos pasos atrás para ver cómo estaba quedando y casi me caigo del susto. Había marcas de manos pequeñas, sucias, impresas en el cemento, fresco, como si varios niños hubieran tocado ahí. ¿Pero cómo? No había nadie conmigo. Estaba temblando, me pasé la mano por la frente, sudando incluso con el frío, y decidí revisar el resto de la obra solo para asegurarme de que no era una broma de alguien. Agarré la linterna y caminé, despacio, mirando cada rincón, cada pila de material. Cuando llegué a una zona más apartada donde dejamos las herramientas pesadas, noté que un mazo estaba roto en el suelo, el mango todo astillado. Yo lo había usado más temprano y estaba perfecto. No había razón para que se rompiera así de la nada. Y lo peor, esa parte de la obra es exactamente donde dicen que era el antiguo cementerio. Mi estómago se revolvió solo de pensarlo. Volví al lugar donde estaba trabajando, con el corazón en la boca, tratando de convencerme de que había una explicación para todo esto. Pero en el fondo sabía que no. Esas voces, las sombras, las marcas, la herramienta rota. Era demasiado para ser coincidencia. Solo quería terminar el trabajo y largarme de ahí. Mientras recogía mis cosas, escuché la risa infantil otra vez, ahora más cerca, como si viniera de detrás de una pila de bloques. No miré, no tuve valor. Solo tomé mi mochila y empecé a caminar rápido hacia la salida, sintiendo que algo me seguía, aunque no viera nada. Mientras caminaba hacia la salida, con la linterna temblando en mi mano, sentí un frío raro, como si la temperatura hubiera bajado de repente. No era solo el viento de la noche, era algo diferente, un hielo que parecía venir de dentro de mí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Trataba de no mirar las sombras en los rincones de la obra, pero era imposible. Cada pila de ladrillos, cada andamio, parecía esconder algo. El susurro de mi nombre volvió, bajito, como si las paredes todavía me estuvieran llamando. Apuraba el paso casi corriendo, solo queriendo llegar a la reja y no volver nunca más ahí de noche. De repente, me detuve porque vi algo que me hizo quedarme paralizado, como si mis pies se hubieran pegado al suelo. Allá adelante, cerca de unas tablas apiladas, había una figura blanca como una mujer de vestido largo, caminando despacio, casi flotando. Parpadeé varias veces, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada, pero estaba ahí, de espaldas a mí, moviéndose sin hacer ruido. Todo mi cuerpo se erizó y sentí una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo entró ahí? No podía mover ni un músculo, solo me quedaba mirando con la respiración corta. Después de unos segundos, reuní valor y di unos pasos hacia ella, agarrando la linterna con fuerza. Quería asegurarme de lo que estaba viendo, tal vez era alguien perdido o alguien bromeando conmigo. Pero cuando me acerqué como a unos 10 metros de ella, la figura simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. No había dónde correr o esconderse, era un espacio abierto. Mi estómago se revolvió y retrocedí, casi tropezándome. Esa mujer de blanco no era real, no podía ser. El miedo volvió con todo, y solo quería salir de ahí lo más rápido posible.
Cuando llegué cerca de la reja de la obra, escuché de nuevo esa risa infantil, ahora más alta, como si se estuvieran burlando de mí. Venía de los fondos, del mismo lugar de antes, pero no miré atrás. Todo mi cuerpo temblaba y solo pensaba en cerrar la reja y correr hacia las calles iluminadas del centro. Saqué la llave del bolsillo, pero mis manos estaban tan nerviosas que tardé en abrir el candado. Cada segundo parecía una eternidad y sentía como si algo se estuviera acercando a mí. Los susurros también volvieron, mezclados con la risa, y casi lloro de desesperación ahí mismo. Finalmente logré abrir la reja. Salí corriendo y la cerré detrás de mí, sin pensarlo 2 veces. La calle estaba desierta, pero al menos había luces de los postes, lo que me dio un alivio muy pequeño. Todavía escuchaba la risa resonando en mi cabeza, incluso estando fuera de la obra. Miraba las sombras de la calle, pensando que iba a ver a esa mujer de blanco o a alguna otra cosa siguiéndome. Mi pecho estaba apretado y caminaba rápido, casi corriendo, solo queriendo llegar a la parada de autobús o encontrar a alguien por ahí. No quería estar solo ni un segundo más. En el camino, pasé por un barcito que todavía estaba abierto y decidí entrar solo para sentirme más seguro. Pedí un agua y me senté en una mesa en la esquina, tratando de calmarme. El ruido de la gente platicando me ayudó un poco, pero todavía tenía el corazón acelerado. No le conté a nadie lo que había pasado, porque sabía que me iban a tomar por loco. Solo me quedaba mirando mis manos, que aún temblaban, y pensando en lo que vi y escuché. Esas marcas de manos en el cemento, la mujer de blanco, las voces. ¿Cómo se explica algo así? Estaba agotado, pero con miedo de cerrar los ojos. Después de un rato, un amigo que también trabaja en la obra pasó por allí y me vio con cara de asustado. Me preguntó qué había pasado y solo dije que me sentía mal, sin entrar en detalles. Se ofreció a llevarme a casa en moto y acepté de inmediato. No quería caminar solo por nada del mundo. Mientras íbamos, miraba las calles, con miedo de ver alguna sombra o escuchar esas voces otra vez. No vi nada, pero la sensación de que algo me estaba vigilando no se me quitaba. Era como si la obra se hubiera quedado marcada en mí de alguna forma. Llegando a casa, cerré todo y dejé las luces encendidas, sin valor para apagarlas ni por un segundo. Estaba muerto de cansado, pero no podía dormir. Me quedaba pensando en todo lo que pasó, en las voces, las sombras, la mujer, las risas. ¿Será que era cosa de mi cabeza? ¿O será que ese lugar realmente tiene algo malo, como los espíritus del antiguo cementerio? No sé, solo sé que no quiero hacer horas extras ahí nunca más, mucho menos quedarme solo. Todavía escucho esas risas en mi mente y tengo miedo de volver a la obra mañana. ¿Alguien ha pasado por algo así? Necesito ayuda para entender esto. Soy cuidadora de una señora mayor, Doña María, que vive en una casa antigua en Jalisco. Es una casa grande, llena de muebles viejos y retratos en blanco y negro en las paredes, con un aire que ya da un cierto nerviosismo solo de entrar. Llevo unos meses trabajando con ella, ayudándola con las cosas del día a día, pero últimamente están pasando cosas muy raras, especialmente de noche. Estoy empezando a pensar que hay algo malo en este lugar. Después de lo que viví en esta última madrugada, ya no sé qué pensar. ¿Alguien ha pasado por algo así? Necesito ayuda para entender esto. Eran como las 2 de la mañana y yo estaba despierta en el cuarto al lado del de Doña María, por si necesitaba algo durante la noche. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el ruido de un reloj viejo en el pasillo. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché un susurro bajito, como si alguien estuviera hablando del otro lado de la puerta. Primero pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro, como varias voces susurrando, juntas. No se entendía lo que decían, pero era un tono que me erizó por completo. Me levanté de la cama con el corazón acelerado y abrí la puerta despacio, pensando que alguien había entrado en la casa. El pasillo estaba oscuro, solo con una luz débil de una lámpara en la esquina, y no había nadie ahí. Me quedé parada escuchando, y los susurros continuaron,
como si vinieran de las paredes o del fondo del pasillo. Mi cuerpo temblaba, pero decidí revisar el cuarto de doña María para asegurarme de que estuviera bien. Entré de puntitas y vi que estaba durmiendo profundamente, con la respiración tranquila. Cerré la puerta y miré los otros cuartos, pero todos, su hijo que también vive ahí, estaban dormidos. Los susurros pararon por un momento, pero sentía un frío en la espalda, como si algo me estuviera observando. Volví a mi cuarto, pero no pude relajarme más. Me quedaba mirando la puerta, con miedo de escuchar esas voces de nuevo. Agarré mi celular para distraerme, pero entonces escuché un clic, como si una puerta se hubiera cerrado sola. Mi corazón se disparó y me levanté para verificar. La puerta de mi cuarto no abría, estaba cerrada con llave, aunque yo no había ni tocado la cerradura. Intenté forzarla, pero nada. Empecé a golpear pidiendo ayuda, pero nadie respondía. El pánico comenzó a subir y sentía como si el aire del cuarto se estuviera volviendo más pesado, más difícil de respirar. Mientras intentaba abrir la puerta, escuché a doña María del otro lado, como si estuviera platicando con alguien. No podía escuchar bien, pero parecía que respondía a otra voz, solo que no había nadie más despierto en la casa. Mi estómago se revolvió y empecé a golpear la puerta con más fuerza, gritando para que me oyera. Después de unos minutos, la puerta simplemente se abrió, como si nada hubiera pasado. Corrí a su cuarto y ella estaba sentada en la cama mirando al vacío con una sonrisa rara. Le pregunté con quién estaba hablando, pero solo dijo, «Con nadie, querida», y volvió a acostarse. Yo estaba temblando sin saber qué pensar. Me quedé en su cuarto un rato, sin valor para volver al mío, solo mirando las sombras en la esquina, con miedo de escuchar más susurros. El resto de la madrugada pasó despacio y no pegué el ojo. Cuando el sol comenzó a salir, sentí un alivio, pero todavía tenía esa sensación mala pegada a mí. Más tarde, en el desayuno, doña María parecía normal, como si nada hubiera pasado. Le pregunté de nuevo sobre la noche, pero solo se rió y dijo que debía haber soñado. Pero yo sé que no fue un sueño. Esas voces y la puerta cerrada eran reales. Tengo miedo de lo que pueda pasar en la próxima noche. Durante el día, mientras ayudaba a doña María a caminar por el jardín de la casa, pasó otra cosa que me dejó preocupada. El jardín es grande, con árboles antiguos y unos arbustos altos, y estábamos caminando despacio, como siempre. De repente, por el rabillo del ojo, vi una figura pequeña parada entre los árboles, como si fuera un niño. Mi corazón se aceleró al instante, y me detuve para mirar mejor. Estaba ahí, de pie, mirándome, pero cuando di unos pasos hacia él, simplemente desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé mirando a los lados, confundida, sintiendo un escalofrío en la nuca. Volví con doña María, que estaba sentada en una banca, y comenté lo que vi, medio apenada, pensando que me iba a tomar por loca. Para mi sorpresa, solo sonrió y dijo muy tranquila, «Ella está aquí para protegerme, no te preocupes». Mi sangre se heló cuando escuché eso. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía doña María de algo que yo apenas podía explicar? Le pregunté qué quería decir, pero solo negó con la cabeza y cambió de tema. Me quedé con ese nudo en la garganta el resto del día, mirando los árboles, con miedo de volver a ver al niño. El resto del día pasó medio tenso. No podía dejar de pensar en el niño en el jardín y en las palabras de doña María. Mientras hacía las tareas de la casa, miraba por las ventanas, con miedo de volver a ver esa figura entre los árboles. Lo peor es que doña María parecía tranquila, como si supiera algo que yo no entendía. Le pregunté otra vez qué quiso decir con proteger, pero solo dio una sonrisa vaga y pidió que no me preocupara. ¿Cómo no preocuparme? Mi pecho estaba apretado y solo quería que la noche no llegara. Sabía que quedarme en esa casa después de que oscureciera iba a ser una pesadilla. Cada ruidito ya me tenía al límite. Cuando cayó la noche, traté de prepararme mentalmente para otra madrugada de guardia, pero era difícil esconder el nerviosismo. Arreglé el cuarto de doña María,
Revisé que estuviera cómoda y dejé la puerta entreabierta por si necesitaba algo. Me senté en mi cuarto con una taza de café, tratando de mantenerme despierta, pero el silencio de la casa era sofocante. Cerca de la medianoche, escuché los susurros de nuevo, viniendo del pasillo como la noche anterior. Mi corazón se disparó al instante y agarré el celular con fuerza, como si eso fuera a protegerme. Las voces parecían más insistentes, esta vez casi como un lamento. Me levanté despacio con las piernas temblando y fui al pasillo para ver de dónde venía el sonido, aunque estuviera muerta de miedo. La luz de la lámpara parpadeaba ligeramente, lo que ya me puso más asustada todavía. Los susurros parecían venir de todos lados ahora, como si toda la casa estuviera susurrándome. Caminé hasta el cuarto de doña María, pensando que tal vez estaba despierta, pero estaba dormida, o al menos lo parecía. Pero al girarme para salir, escuché un clic detrás de mí. La puerta de su cuarto se cerró sola, dejándome atrapada ahí dentro. Mi estómago se revolvió y empecé a golpear la puerta, desesperada. Mientras golpeaba la puerta, escuché a doña María murmurar, algo como si estuviera hablando con alguien de nuevo. Me giré para mirar y ella estaba con los ojos cerrados, pero moviendo los labios, como si conversara en sueños. No se entendía lo que decía, pero parecía responder a una voz que yo no escuchaba. Todo mi cuerpo se erizó y sentí un frío que no tenía explicación. Seguí golpeando la puerta, casi llorando, pidiendo que alguien me sacara de ahí. Después de unos minutos que parecieron horas, la puerta se abrió de la nada, igual que la noche anterior. Salí corriendo al pasillo, jadeando sin saber qué hacer. Me quedé parada en el pasillo un rato, tratando de calmarme, pero los susurros no paraban, solo se hacían más bajos, como si me estuvieran probando. Decidí no volver a mi cuarto. Agarré una silla y me senté cerca de la escalera, donde podía ver todo el pasillo. Cada crujido de la casa me hacía saltar, y miraba las sombras, pensando que iba a ver algo moverse. Mi corazón no desaceleraba, y solo pensaba en cómo quería dejar este trabajo, pero al mismo tiempo no podía dejar a doña María sola. La sensación de estar siendo vigilada era constante, como si algo estuviera respirando en mi nuca, aunque no hubiera nada ahí. Cerca de las 3 de la mañana, escuché otro clic. Esta vez, viniendo de la puerta de la sala, que estaba al final del pasillo. Fui hasta allá, con miedo, y vi que también estaba cerrada, aunque nadie la había tocado. Intenté abrirla, pero no se podía. Mientras forzaba la manija, los susurros volvieron, más fuertes, casi como si se estuvieran riendo de mí. Mi pecho estaba explotando de miedo, y desistí de abrir la puerta. Solo volví a la silla, temblando. Ya no sabía qué hacer, solo rezaba para que amaneciera pronto. La casa parecía viva, como si estuviera jugando conmigo, encerrándome en lugares sin razón. Cuando el sol comenzó a salir, sentí un alivio, pero todavía estaba afectada por todo lo que pasó en la madrugada. Las puertas se abrieron solas, como si nada hubiera pasado, y doña María despertó como si fuera un día normal. Le pregunté si había escuchado algo o si recordaba haber hablado con alguien por la noche, pero solo se rió y dijo que estaba muy cansada, que necesitaba descansar. Pero yo sé que no fue cosa de mi cabeza. Esas puertas cerrándose, los susurros, las conversaciones de ella con la nada. Hay algo muy malo aquí. Tengo miedo de pasar otra noche en esta casa. Ahora, durante el día, mientras escribo esto, todavía siento escalofríos solo de recordar la sensación de estar encerrada y escuchar esas voces. En el jardín, miré los árboles de nuevo, con miedo, de ver al niño, pero no vi nada esta vez. Pero las palabras de doña María sobre proteger no se me salen de la cabeza. ¿Quién o qué la está protegiendo? ¿Será que esta casa realmente tiene algo del pasado, como espíritus o qué sé yo? Estoy desesperada por entender, pero al mismo tiempo con miedo de lo que pueda descubrir. Si alguien ha pasado por algo parecido, por favor, cuéntenme. No sé cuánto tiempo más aguanto trabajar aquí.